amigos? Bienvenidos a Otras Miradas. Hoy vamos a hablar de una celebración muy especial porque este 2022 se cumplen 40 años de la aprobación del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. Y entre los muchos homenajes que se están realizando y que se van a realizar a lo largo de toda la región, hoy vamos a poner el foco en el que ha preparado el Centro de Estudios de Castilla-La Mancha junto al grupo de investigación Confluencias, también de la universidad, y que, bueno, es una exposición itinerante que ha llegado hasta aquí, hasta Toledo, hasta la Facultad de Humanidades, y tenemos con nosotros, para hablar de esto y de muchas otras cosas, al comisario de esta muestra, José Manuel López Torán. Bienvenido, muchísimas gracias. Muchas gracias, Celia. Es un placer, gracias por la invitación, por dar espacio también, efectivamente, como decías, a esta celebración, así que nada, gracias a vosotros por contar conmigo. Bueno, esta exposición, que son unos paneles informativos, que ya hemos estado viendo, cuéntanos qué puede ir a ver la gente allí. Sí, pues hasta el día 11 de marzo va a estar disponible en el patio principal de la Facultad de Humanidades de Toledo, en el casco histórico, y bueno, lo que cualquier persona que quiera acercarse se va a encontrar es una serie de paneles en los que el hilo argumental es el proceso que dio lugar a la creación de nuestra región, de Castilla-La Mancha, y a lo largo de esos paneles lo que se hace es desplegar un discurso que parte desde momentos previos, es decir, con las primeras, de hecho estos son los primeros asuntos que se tratan, las distintas divisiones administrativas previas que hubo en el espacio que hoy día ocupa nuestra región, Castilla-La Mancha, y se va acercando a la fecha tan señalada como es el año 1982, que es precisamente la fecha que conmemoramos, el aniversario que conmemoramos en este 2002, y bueno, pues culminamos con otra serie de aspectos, como por ejemplo alusión a los símbolos que dan pie a nuestra región, las instituciones que ostentan el poder en nuestra comunidad, y bueno, pues en definitiva, siempre partiendo de que es un discurso muy didáctico, el que se ha querido buscar en la elaboración de la exposición, es básicamente lo que cualquier persona que quiera acercarse va a poder encontrar. Porque Castilla-La Mancha, como la conocemos ahora, no es como era hace 40 años, ¿no? Efectivamente, Castilla-La Mancha es una región que nace precisamente del proceso de definición del nuevo mapa político que surge a raíz de la llegada de la transición hacia la democracia en el año 70, en concreto con la consolidación en el año 78 en la Constitución, y efectivamente Castilla-La Mancha es un producto, ¿no?, que nace en ese momento. Y bueno, pues precisamente ese desconocimiento que detectábamos sobre todo en las generaciones más jóvenes es lo que nos dio pie en el Centro de Estudios de Castilla-La Mancha precisamente a diseñar, a elaborar con cariño y con cuidado esta exposición precisamente, ¿no?, enfocada a esos públicos más jóvenes que en mi caso, ¿no?, también me incluyo, no conocimos por nuestra corta edad ese periodo, pero que desde luego es necesario conocer para saber dónde hunde sus raíces nuestra comunidad. Ese carácter eminentemente didáctico del que hablas, además en la presentación de esta exposición aquí en Toledo, pues contabas una anécdota además de un joven que ponía, que te da, pues dices, Dios mío, si es que no tienen ni idea a lo mejor de lo que es Castilla-La Mancha o lo que... Sí, la anécdota que contaba es real, me ocurrió precisamente mientras estábamos diseñando la exposición, y claro, eso también pues me hizo, ¿no?, y creo que esto es parte del proceso que tenemos cada uno de nosotros, ¿no?, desde el ámbito de la investigación, cuando estamos elaborando un nuevo proyecto, me dio cobertura para cambiar el discurso y decir, bueno, voy a darle una vuelta para ajustarse a esas carencias, ¿no?, que yo detectaba. Y efectivamente fue cuando, bueno, pues haciendo alusión a esta exposición que estábamos preparando, dije, claro, porque conmemoramos el 40 aniversario de Castilla-La Mancha. Y claro, fue una cara como de sorpresa diciendo, ¿cómo que 40 años? Dice, entonces, mis padres no nacieron en Castilla-La Mancha. Claro, esa pregunta, ¿no?, que denotaba pues efectivamente ese desconocimiento, pues fue lo que nos llevó también a decir, bueno, hay que hacer algo. Desde el Centro de Estudios de Castilla-La Mancha tenemos que ponernos en marcha, ¿no?, para solucionar esa situación y efectivamente, porque claro, detectábamos que había ese vacío que por distintas circunstancias, porque no se termina de ver en las distintas etapas de la enseñanza o por otras cuestiones, pues se debe llenar, ¿no?, o por lo menos se debe conocer. Porque, claro, Castilla-La Mancha está compuesta por estas 5 provincias, pero antes no era así. Fue un proceso de, a lo mejor, de representantes de las 5 provincias los que se tuvieron que unir para ver cómo iban a diseñarlo, ¿no? Claro, como decía anteriormente, todo parte del año 78, cuando ve la luz nuestra Constitución, ¿no?, la Carta Magna que como sabemos rige
todos los aspectos de nuestro día a día en nuestro país. A partir de ese momento se daba el pistoletazo de salida para que se configurase el nuevo mapa político de España, ¿no? Este nuevo sistema que comenzaba en ese momento. Y a partir de ahí es cuando empieza pues una especie de carrera, ¿no?, por consolidar las distintas regiones, las distintas comunidades que pasarían a formar parte de ese nuevo mapa. Ahí hay 3 regiones que llamamos comunidades históricas, que son Galicia, Cataluña y País Vasco, que son las que de manera más temprana acceden a ese estatus, ¿no?, de comunidad autónoma, y luego le seguiríamos otras tantas, entre las que nos encontramos nosotros, Castilla-La Mancha, en ese año 82. Y luego, bueno, pues es significativo, y de hecho en la exposición lo tratamos porque es uno de los aspectos quizá más interesantes, las distintas divisiones administrativas previas que hubo en el territorio que hoy día comprende Castilla-La Mancha. Por ejemplo, partimos de un primer mapa, unos primeros planos de los siglos XVI y XVII, pero los más interesantes quizá, y los que el público cuando ve la exposición quizás más sepa identificar, son el del año 1812, precisamente con la Constitución de Cádiz, y luego el más significativo es el del año 1833, que es cuando el entonces ministro de Fomento, Javier de Burgos, realiza esa división política provincial, que se corresponde prácticamente con la división provincial actual, en la que existe una unidad territorial que se llama Castilla la Nueva, que es la que todos sabemos identificar, en la que básicamente estaban contempladas 4 de las 5 provincias actuales, que son Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara, efectivamente, y en ese momento, salvo dos particularidades, que son que Albacete estaba fuera, estaba en ese momento junto con Murcia, y sí que pertenecía a Castilla la Nueva Madrid. Sin embargo, precisamente en esos años en los que, como decías, ¿no?, los representantes políticos de las provincias implicadas empiezan las negociaciones, es cuando se termina de definir ese mapa. Finalmente, Albacete pasa a incluirse dentro de esa nueva región, de esa futura región que iba a ser Castilla-La Mancha, porque bueno, pues los lazos que unen históricos y culturales Albacete con el resto de las provincias castellano-manchegas fue la causa fundamental de incluir esa provincia en la futura Castilla-La Mancha. Luego tenemos otro aspecto importante, que es el de Guadalajara, donde ahí la situación fue distinta, se debatían entre unirse a Madrid o finalmente mirar hacia Castilla-La Mancha, que fue la decisión que finalmente se tomó, aunque no estuvo exenta de debate. Y luego la cuestión de Madrid, ¿no?, el hecho de si Madrid también formaría parte de esa región o se le daría una entidad política independiente, como luego acabó ocurriendo con esa Comunidad de Madrid. Que bueno, entre las causas que pueden llevar a esa decisión era, desde mi punto de vista, un peso importante lo jugó el hecho de la descompensación, tanto demográfica como económica, que existe entre el territorio madrileño y el resto de provincias limítrofes, ¿no? Pues, demográfico, hoy día, por ejemplo, Madrid tendrá cerca de 6,5 millones de habitantes, mientras que Castilla-La Mancha, la suma de las 5 provincias, debe estar en torno a 2 millones, algo más de 2 millones de habitantes, con lo cual, desde el punto de vista demográfico, es una gran descompensación, y por supuesto desde el punto de vista económico, ¿no? Madrid, pues, como motor económico que es, corría el riesgo, ¿no?, de partir de esa situación de desequilibrio con el resto de provincias, por lo que finalmente se optó por crear esa unidad, que por otro lado no deja de ser una anomalía, al contrario, es una práctica que sí que encontramos en esos momentos cuando se terminan de definir los mapas políticos de otros países de nuestro entorno. Se me ocurre ahora mismo Francia, con esa región que se llama Île-de-France, ¿no?, para aislar también políticamente a ese gran motor que es París, la capital, la ciudad y su área metropolitana, o por ejemplo también se me ocurre Alemania. Dentro del estado de Brandenburgo, en el este del país, se ve una pequeña mancha que es el Estado Federado de Berlín, también con esta misma idea, ¿no?, de aislar políticamente a la capital. Entonces, bueno, en ese sentido, en España pues posiblemente se optó por eso, que ya era una práctica relativamente habitual en otros países de nuestro entorno. La votación en el Congreso de los Diputados
para aprobar el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha no se aprobó por unanimidad, hubo votos en contra, ¿no? Hubo votos en contra, los mínimos, pero sí que es verdad que pesó mucho más esa aplastante mayoría de, me parece que fueron 244 sí. votos los que bueno, se manifestaron a favor de aprobar ese estatuto. Además, bueno, pues es eso que precisamente ocurre en el año 82, fue el último paso para que ya viese la luz ese texto, que a su vez tiene un recorrido también interesante, previo, aquí ya dentro de los límites de las provincias que conforman la actual región, y bueno, pues es también otro de los aspectos que tratamos en la exposición. Porque habláis también de esos presidentes preautonómicos, ¿no? Jesús Fuentes Lázaro, que fue el último. Eso es. Pues, sí, Fuentes Lázaro yo creo que es uno de los más conocidos, ¿no? de esa primera etapa, pero antes de él hubo dos presidentes dentro de la etapa preautonómica. El primero de ellos, que estuvo en el cargo me parece que fue entre el año 78-82, como fue Antonio Fernández Galiano, y bueno, pues al que le sucedió posteriormente por un periodo muy breve payo entre febrero y diciembre del 82, y a quien luego sucedería ya Jesús Fuentes. En estos 40 años han pasado muchas cosas en Castilla-La Mancha, ha sufrido una evolución pues, muy, para los que tenemos una edad, no somos tan jóvenes como tú, que ha sido muy evidente, pero ¿cuáles son los hitos fundamentales en estos años? Yo creo que Castilla-La Mancha ha experimentado, y eso no hace falta que lo digamos desde el ámbito académico, creo que es evidente que ha experimentado un cambio sin precedentes. Posiblemente sea estos 40 años los años de mayor desarrollo, mayor esplendor para la región. Basta con ver pues, los distintos sectores económicos, no solo el sector agrario, que desde luego tiene un peso fundamental en nuestra región, cómo se ha visto subido a esos vientos favorables que han venido sobre todo a raíz de esa conformación, ¿no? como entidad territorial. Pues, por ejemplo, un ámbito fundamental es el de la consolidación de derechos de los que gozamos en nuestro día a día y de los que no somos conscientes, y eso también es algo que con la exposición queremos destacar, ¿no? Recuerdo hace unos años, sí, creo que fue en el 2014-2016, no recuerdo bien, se lanzó una campaña de Europa está en ti, en tu día a día, o algo así, creo recordar, y es todos los aspectos que no tenemos noción que la Unión Europea nos aporta y de los que no somos conscientes, y creo que en el caso de Castilla-La Mancha se debería hacer una campaña similar, ¿no? ¿Qué nos ha aportado Castilla-La Mancha en estos años? Es decir, cuántas cosas de nuestro día a día no somos conscientes que nos estamos beneficiando de ellas gracias a esa consolidación como región, y desde luego se lo debemos a ese Estatuto de Autonomía y a funcionar con ese nivel de autogobierno que tenemos en nuestra región. Pues, por ejemplo, desde la sanidad, desde la educación, dos de las principales competencias que adoptan las comunidades autónomas en ese trasvase progresivo que se va haciendo desde la entidad territorial estatal a las comunidades autónomas, y luego pues, un sinfín de prestaciones que bueno, pues son también las comunidades autónomas las depositarias y las responsables de llevarlas a cabo. Y luego, pues desde el ámbito de la comunicación, el tener pues, conexión entre las distintas capitales, es decir, hay un sinfín podríamos estar un buen rato, ¿no? enumerando todos esos aspectos positivos que ha traído consigo. Y luego, además, también algo importante, no solo el estatuto, sino también el hecho de ese paso hacia la democracia que que tiene lugar en esos años. También, por supuesto, un hecho decisivo como es la inclusión de España en la Unión Europea, de la que Castilla-La Mancha, como región ya no española, sino europea, también se ha visto profundamente beneficiada. Pues la llegada continua de fondos europeos, de los que la población castellano-manchega, su sector productivo, se ha visto enormemente favorecido. Castilla-La Mancha siempre ha estado marcada dentro de ese objetivo 1, que se llama dentro de la política europea, por lo tanto ocupa un lugar dentro de las regiones que mayor beneficiada se ve de la llegada de esos fondos. Por lo tanto, además de esas ayudas, también la inclusión de España, como decía, no solo como región española, sino como región europea, permite adoptar un estatus que le permite competir con un mercado común de millones y millones de personas, que es la Unión Europea, y desde luego pues, favorecer productos tan competitivos como son pues, nuestro vino o nuestro queso, ¿no? tan querido no solo en España, sino en el exterior,
sector y efectivamente, y el aceite también, y que desde luego pues también se abre ese gran mercado europeo gracias a ese otro gran paso que se da cuando en el año 86 España ingresa en la entonces Comunidad Europea, hoy día Unión Europea. La Universidad de Castilla-La Mancha también supone un capítulo aparte también en todo este crecimiento. Sí, yo creo que la Universidad de Castilla-La Mancha, y no es porque sea la casa donde trabajo, es otro de los grandes hitos y creo que es un acierto máximo, ¿no? el haber apostado firmemente por la creación de la Universidad Regional, una universidad que empieza su andadura precisamente en esos años, unos años después, pero a mediados de los años 80, y que desde luego se ha convertido en un motor de crecimiento para la región. Yo siempre digo que la universidad es nuestra fábrica de conocimiento, ¿no? El poder proporcionar una oportunidad a decenas de miles de estudiantes que cada curso se matriculan y que apuestan por quedarse en la región, esto creo que sin duda es un elemento que se debe tener en cuenta y se debe valorar. Además, también creo que el hecho de apostar por esta particularidad de universidad multicampus, ¿no? con presencia en 4 de las 5 capitales de provincia de la región y luego las sedes universitarias de Talavera y de Almadén, lo que creo además es que favorece sin duda la cohesión territorial, ¿no? a crear esas sinergias entre estos territorios, y verdaderamente creo que la Universidad de Castilla-La Mancha ocupa uno de esos grandes aciertos, uno de esos grandes logros que la región ha conseguido sacar adelante en estos años. De hecho, hace unos días, o ayer o antes de ayer, leía en la prensa se ha multiplicado por 3,5 el número de trabajadores en Castilla-La Mancha con titulación universitaria. Esto es un logro sin duda exclusivo de la universidad, ¿no? El proporcionar ese gran abanico de profesionales cualificados al sector productivo, al tejido productivo de la región, y sin duda es algo que se debe reconocer y se debe valorar en la medida, ¿no? que requiere. Es dar para luego recibir. Efectivamente, al fin y al cabo es un acto pues, de devolver a la sociedad lo que ha depositado, la confianza que ha depositado en este caso en una institución tan relevante como es la universidad. Hablabas antes de las competencias. ¿Ha sido un acierto lo de que el Estado haya dado competencias a las comunidades autónomas? O a lo mejor hay también gente que piensa que deberían devolverse otra vez las competencias al Estado en determinadas materias, porque al final en sanidad no dejas de tener pues, diferentes maneras de gestionar la sanidad, que al fin y al cabo es algo que debe ser universal. Sí, yo creo que el debate de las competencias autonómicas, el debate autonómico va a ser el eterno debate que vamos a tener sobre la mesa, sobre todo dentro del ámbito político, ¿no? Con las distintas fuerzas políticas que bueno, pues ahí dan o proporcionan su punto de vista sobre ello. Yo, a la respuesta que me planteabas, creo que el Estado de las Autonomías debemos verlo como un verdadero acierto dentro de nuestro proceso autonómico. Ahora, ¿dónde podemos detectar determinados problemas? Como en todo, ¿no? No hay nada perfecto, siempre hay algo que se puede mejorar. Pues quizá en el solapamiento de competencias, es decir, el medir, como decías tú anteriormente, ¿no? El medir hasta qué punto esto competencia autonómico, esto competencia estatal. Yo creo que desde luego ha abierto numerosas oportunidades, como comentaba anteriormente, pero sí que es verdad que bueno, pues se detectan, y yo creo que quizá las quejas, ¿no? puedan ir en ese sentido, el momento en el que se detectan esos solapamientos, ¿no? o esas duplicidades que tanto se comentan en lo que respecta a las comunidades, y que bueno, también pasa, y es algo que enlazo con lo que decía antes, por esa labor de dar a conocer lo que verdaderamente se desconoce, ¿no? Y bueno, pues muchas veces nuestras opiniones no están fundamentadas, sino que en realidad pues bueno, pues son impresiones que tenemos, y yo creo que ahí tenemos que todavía saber transmitir de una mejor manera lo que verdaderamente están aportando las comunidades autónomas a nuestra región, un trato mucho más cercano que el que proporciona, por ejemplo, pues una entidad estatal, en la que lógicamente el ámbito de actuación, en el caso de España, pues lo tenemos en 47 millones de personas. Lógicamente Castilla-La Mancha en este caso, o ya pues si descendemos a nivel provincial o a nivel local, pues el trato sin duda es mucho más cercano o más acorde a las necesidades que tiene cada región.
Por lo tanto, en el caso de Castilla-La Mancha es una región particular, no tiene las mismas características que otras regiones, y yo creo que la forma de canalizar de una mejor manera o de una manera más eficaz esa situación es precisamente con los gobiernos autonómicos, que son los que conocen el territorio, conocen sus necesidades y, en consecuencia, entiendo que pueden proporcionar una respuesta más adecuada o más ajustada a esa situación. Volviendo al estatuto, también hay algunos símbolos, como la bandera, el escudo que ha evolucionado, el himno que no tenemos, y la capitalidad también fue un punto ahí de enfrentamiento, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, ¿no? En esos años hubo intensos debates, no podemos imaginar que fue todo lineal, claro, ¿no? Como nos hubiese gustado. Efectivamente, había que crear la región, es decir, había que delimitar esos parámetros. Y efectivamente, una de las muchas espinas, ¿no?, que se tuvieron con las que se tuvo que lidiar en esos momentos fue la cuestión de la capitalidad. Finalmente, pues se optó por Toledo, como, bueno, no por ser toledano, pero bueno, creo que también, creo que también, pues bueno, pues con cierto criterio, ¿no?, apostar por una ciudad con una proyección como la que tiene Toledo. Pero bueno, sí que efectivamente no estuvo exento de debate, ¿no? En ese momento la elección no solo de esos símbolos, que bueno, eso sí que fue más unánime, sino la cuestión efectivamente de la capital. ¿Y ese himno? ¿Vamos a tener himno alguna vez? Bueno, se han hecho varias propuestas, finalmente no ha cuajado ninguna, ¿no? Pero bueno, no descarta, la puerta está abierta, es decir, desde el punto de vista legislativo esa puerta sigue abierta, con lo cual, pues bueno, pues posiblemente dentro de unos años podamos decir que tenemos un himno para Castilla-La Mancha. Ese texto ha sido modificado de manera puntual en 5 ocasiones, creo, sí, ¿no? Sí, las más tempranas, la primera fue en el año 91, fue una cuestión muy concreta, creo que fue en el artículo 10, si no recuerdo mal, la modificación que se realizó era, como digo, una cuestión mínima y era simplemente poder equiparar las elecciones autonómicas en Castilla-La Mancha a lo que era una norma en otras regiones, es decir, hacer coincidir esas elecciones con otros periodos de votaciones, como es, me parece, el cuarto domingo del mes de mayo, cuando está establecido. Entonces, pues bueno, simplemente se modificó ese breve texto en el que lo que se pretendía era equiparar la celebración de las elecciones, que como todos sabemos tienen lugar cada 4 años, siempre que sea de manera ordinaria, al resto de comunidades que en ese mes de mayo, que bueno, pues ha habido veces en los que han confluido locales, autonómicas, en estos últimos años que hemos visto. Y luego en los últimos años del siglo XX tuvieron lugar otras 2 modificaciones de mayor calado, una de ellas en el año 94, la otra en el 97, y en esos años sí que se decidieron otras cuestiones. Una de ellas fue precisamente la de las competencias, de lo que estábamos hablando anteriormente. Y claro, es que desde el año 82, que es cuando ve la luz el estatuto, cuando se aprueba en el verano del 82 el texto, al año 94, el estado de bienestar en España ha evolucionado enormemente, han pasado 12 años, por lo tanto, el trasvase de competencias se ha hecho mucho mayor o ha avanzado mucho de la situación de la que partía en el año 82, por lo tanto se tiene que tener en consideración esta cuestión y bueno, pues es el momento en el que se decide tomar en esos años centrales y finales de la década de los 90 y es cuando se sale adelante esas modificaciones, como digo, ya no de un artículo concreto como fuera del 91, sino me parece que son los artículos 32, 33, en los que se alude precisamente a esas competencias que pasa a adoptar en este caso la comunidad autónoma. También hay otra cuestión a lo mejor un poquito peliaguda, lo del tema de castellano-manchegos, ¿no? ¿Dónde están los castellanos? ¿Quiénes son los manchegos? Hay gente que no se siente manchega, gente que no se siente castellana, es un poco ahí... Sí, y bueno, también es otra de las cuestiones que tratamos en la exposición, dedicamos varios paneles precisamente a esa cuestión. Yo creo que precisamente uno de los valores que tiene esta exposición es el haber confluido en el comisariado de la misma 3 personas que pertenecemos a 3 generaciones distintas. Me acompañan, por ejemplo, el profesor Isidro Sánchez, a quien le debemos el comienzo de la historia de nuestra comunidad, es decir, en esos años 70, 80 comenzaba la andadura de esta comunidad, había que hacer una historia de esta comunidad y fue él, sin duda, uno de los pioneros, una de las voces más autorizadas y desde luego ha sido un placer trabajar con alguien como él en la elaboración de esta exposición.
junto a Isidro y junto a mí también nos encontramos con otro profesor, en este caso de educación secundaria, director además del Instituto Eladio Cabañero de Tomelloso, donde precisamente se inauguró la exposición en el mes de noviembre, que bueno, pues pertenece a esa generación intermedia que vivió precisamente esos momentos de gestación de la comunidad, y luego, bueno, pues yo, que por edad, como decía, no he vivido ese proceso, pero que mi percepción sobre la región, lógicamente, es distinta, ¿no? Fruto, en los tres casos, de nuestra experiencia vital, ¿no? O de nuestro estado vital distinto. Y bueno, pues efectivamente ahí partimos de una base que es la de la presencia y constatada de dos identidades o de dos formas de percibir la región. Una es efectivamente la manchega, otra es la castellana, y que desde luego había que dar cobertura, ¿no?, a esas dos percepciones. Así, yo creo que bueno, pues la elección propiamente de la nomenclatura que adopta la comunidad, con ese guión, ¿no?, que une Castilla y que une La Mancha, se supo dar salida a esa situación. Una región bueno, pues, posiblemente más histórica, como es La Mancha, ¿no? De hecho, en el año 1906 aludimos en la exposición a la creación del Centro Regional Manchego en Madrid, es decir, esa percepción, ¿no?, ese regionalismo verdaderamente existía. Por lo tanto, también cuando decimos es una región nueva, pero bueno, es una región nueva pero que parte o que hunde sus raíces en todas estas experiencias. Y luego, por supuesto, pues esa otra esencia, ¿no?, castellana, en la que, por ejemplo, pues en buena parte de la provincia de Toledo, o por supuesto Guadalajara, no nos encontramos, pero que también tuvo su presencia. En concreto, el profesor Isidro Sánchez, en la exposición, lo que hace es recurrir a prensa de la época, y basta no con indagar en los artículos que conforman, o los textos que conforman las distintas cabeceras, sino simplemente con ver el nombre de esos rotativos, podemos ver pues vida manchega, el castellano, es decir, esto que es un estudio verdaderamente precioso, ¿no?, el recurrir a documentación hemerográfica, en este caso, el recurrir a prensa de la época, desde luego nos da muestra de ese sentimiento, ¿no? El hecho de pues, que un periódico se llame Vida Manchega es uno de mis favoritos, es verdaderamente fascinante, ¿no?, ojear las páginas de esa publicación, que además tenemos digitalizada en la página web del Centro de Estudios de Castilla-La Mancha, accesible para todo aquel que quiera consultarlo. Es verdaderamente bueno, pues significativo, ¿no? Aunque tenía sede en Ciudad Real, pero luego tenía corresponsales en otras provincias, entre las que se encuentra Toledo. Bueno, esta exposición se inauguró en Tomelloso, como tú has dicho, ha pasado por Talavera ya, ahora está aquí. ¿Va a seguir su andadura? Sí, va a seguir circulando. De hecho, ya nos han contactado desde otras localidades para, pues bueno, también interesados, ¿no?, además a raíz de salir sucesivamente en prensa, ¿no?, con las sucesivas inauguraciones que hemos tenido, pues ha ido despertando, ¿no?, ese interés por acoger o albergar la muestra. Y bueno, pues una vez que finalice su periodo en Toledo, sí que ya tenemos constancia de que va a seguir circulando. En un primer momento estuvo localizada en la provincia de Ciudad Real a raíz de su inauguración en Tomelloso, y bueno, pues ahora le ha tocado el turno a la provincia de Toledo, con estas dos localizaciones, con Talavera y con Toledo, y bueno, pues un modo distinto, porque en su origen estaba planteada para que circulase por institutos, es decir, centros de educación secundaria y bachillerato de la región. Sin embargo, pues se optó en esta segunda fase, después de haber circulado ya por varios institutos, que viniese a la universidad, que estuviese en las distintas sedes universitarias de la UCLM, con el fin de que los institutos fuesen los que se acercasen a la universidad. Es decir, podríamos decir un 2 por 1, ¿no? Por un lado conoce la exposición, pero por otro lado también conocen su universidad regional, también en ese intento, ¿no?, pues por llegar a los centros de secundaria en esa labor de difusión que desde la universidad también queremos lanzar. Ya para ir terminando, ¿hacia dónde va Castilla-La Mancha? ¿Cuál es el futuro que le espera a esta región? Pues yo tengo confianza en un futuro próspero para la región. Creo, no obstante, que sí que tiene que afrontar determinados desafíos que se presentan, que en algunas ocasiones son compartidos con otras regiones o con otras comunidades en España, pero que en otras pues tienen una mayor incidencia, ¿no?, un mayor
campo de actuación en nuestra región. Yo creo que bueno, pues nos espera sin duda un futuro prometedor, sobre todo, pues como decía anteriormente, ¿no?, al calor de todos esos logros que se han ido cimentando, pero también creo que debemos tener en consideración los distintos retos a los que nos enfrentamos y, por ejemplo, pues creo que en el caso de Castilla-La Mancha uno muy significativo es el reto demográfico. Es decir, hoy día, cuando hablamos, ¿no?, de esa España vaciada, bueno, todos los calificativos que le queramos poner, sí. En verdad es un problema, ¿no?, que en el caso de Castilla-La Mancha se debe atajar. Me consta, no obstante, que ya desde hace varios años las distintas administraciones públicas se han puesto en marcha para solucionar esta situación, pero desde luego es un ámbito que en el caso de Castilla-La Mancha pues cobra un especial sentido por todas esas zonas que se salen fuera de las grandes comarcas más urbanas de la región y que desde luego pues tiene que tenerse en cuenta. Otro reto también importante, pues posiblemente el de la digitalización. Hemos visto cómo la brecha digital, hemos visto cómo desde el año 2020 se ha hecho fundamental, ¿no?, dar ese salto definitivo a esas nuevas tecnologías. Además, en Castilla-La Mancha pues tenemos un alto porcentaje de población de edad más avanzada y bueno, pues yo creo que también se deberían poner en marcha distintas campañas o distintas iniciativas para de alguna manera solucionar ese miedo que sigue provocando el acceso, ¿no?, o el trato con las nuevas tecnologías, hacer ver que verdaderamente son herramientas, que son útiles, que lo que simplemente hacen es, con un buen uso, facilitar nuestra vida diaria, ese acceso a la información, es decir, las prestaciones que ofrecen son innumerables, pero como digo, todavía hace falta dar ese salto a ese miedo que sigue provocando ese uso de las nuevas tecnologías, fruto en parte, lógicamente, del desconocimiento, pero que también pasa por uno de los grandes retos que creo que debe afrontar la comunidad. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, interesantísimo este tema, podríamos estar hablando mucho tiempo más. José Manuel, muchísimas gracias por haber venido, por haber acudido a este programa. Gracias a vosotros, un placer y cuando queráis aquí me tenéis disponible. Seguramente nos veremos antes. Perfecto. Muchas gracias. Pues gracias, Celia, un placer. Bueno, amigos, y hasta aquí nuestro programa de hoy. Les esperamos la próxima semana.